a la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica le gratifica presentar las conferencias desarrolladas en el Tercer Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional. A continuación, desde Argentina, nos acompaña el ingeniero Mauricio Bozano. Él es especialista en seguridad operativa y académico de la Universidad de San Martín en Argentina. Con ustedes, el ingeniero Mauricio Bozano, que nos hablará del tema NFPA 99 Life Safety Hospital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias a los organizadores por invitarme. En realidad, por invitar al NFPA, a quien me toca representar, así que gracias también al NFPA por elegirme para esta representación. Ante todo, les pido que me confirmen si se escucha bien lo que estoy hablando. Sí se escucha, don Mauricio, fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, a partir de la invitación de los organizadores a NFPA, me ha tocado venir aquí para hablarles a ustedes de la organización que debería tener una institución hospitalaria. ¿Y por qué entonces vamos a hablar de la 99? Porque la norma NFPA 99 es una norma específica de hospitales. Contrariamente a otras normas en las cuales yo voy a ver cuestiones netamente de la seguridad contra incendios, la NFPA 99 aborda muchísimos tópicos respecto de los hospitales. Si el organizador me permite compartir pantalla, podemos avanzar entonces con la presentación. Excelente. Asumo entonces que ya están viendo la presentación. Entonces vamos, como decíamos, en primer lugar a hacer una pequeña introducción de qué es la NFPA 99, que es el Código de Instalaciones o de Establecimientos de Cuidado de la Salud. Vamos a ver qué tópicos aborda y cómo se posiciona frente específicamente al tópico del manejo de desastres o de la preparación para los desastres, que es un poquito diferente o está un poco unificado respecto de lo que uno puede ver en, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud o incluso en la Organización Mundial de la Salud y lo que recomiendan para hospitales. Si bien todo está cruzado, ahora vamos a ver, por una norma más genérica de emergencias. Si nos introducimos en este documento tan interesante, tan importante para la actividad hospitalaria y para el diseño de hospitales como es la NFPA 99, vamos a ver que comienza con una evaluación del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de una evaluación del riesgo como estamos acostumbrados a hacer por el uso, por el tipo de edificio, no. Este es una evaluación del riesgo que las instalaciones de ese hospital tienen sobre los pacientes y los trabajadores. Y entonces vamos a tener 4 categorías de riesgo, 4 niveles de riesgo, donde el nivel 1 es que esta instalación puede provocar daños severos o la muerte a un paciente, hasta el nivel 4, donde solamente se trata de una interrupción de la actividad sin mayores problemas. Y de acuerdo a eso vamos a ir clasificando las distintas instalaciones y los distintos edificios de un hospital, basados fundamentalmente en esa evaluación de riesgo. A partir de allí, nosotros vamos a ver cómo se abordan las distintas instalaciones, los distintos sistemas que conforman el hospital y las distintas actividades que el hospital tiene que llevar adelante en su misión y en sus funciones. En primer lugar, va a abordar todo lo que es sistemas de gases hospitalarios y vacío, ¿no? Oxígeno, puede ser dióxido de carbono, puede ser nitrógeno, y el vacío, las bombas de vacío, cómo tienen que estar instalados, qué componentes tienen, cómo vamos a asegurar la calidad, dónde vamos a colocar los elementos de cierre, los elementos de generación, si hay baterías de cilindros, si hay compresores, si hay generadores. Todo esto va a estar abordado en ese capítulo de la norma. Luego van a estar los equipos que funcionan con estos gases medicinales y las consideraciones de calidad, de seguridad y de registros que tengo que tener sobre ellos. Luego va a haber un capítulo de seguridad de la propia instalación hospitalaria y manejos de la emergencia, que es el que vamos a ver a continuación en un desarrollo más extensivo. Si continuamos, vamos a ver que hay un capítulo sobre sistemas eléctricos, cómo tienen que ser estos sistemas eléctricos, qué diferencia hay entre un sistema normal y un sistema con respaldo de emergencia,
cómo tiene que ser brindado ese sistema de respaldo de emergencia, qué características tienen que tener los generadores, cómo y dónde tienen que estar instalados, y un montón de recomendaciones más para darle robustez a ese sistema. Vamos a tener un capítulo también de artefactos o equipos que funcionan con electricidad, y nuevamente las condiciones y las garantías que tengo que brindar en esos equipos para preservar la salud y la seguridad de los pacientes y de los trabajadores. Vamos a ver que hay un capítulo sobre sistemas informáticos y sistemas de comunicaciones, y entonces vamos a ver que hay ciertas divisiones. Esto va desde el ingreso de las líneas telefónicas, la comunicación por internet, hasta el llamado a las enfermeras y cómo tienen que estar distribuidas las indicaciones de llamado a las enfermeras. Vamos a ver que hay otro capítulo que habla de sistemas, digamos, más comunes en otros tipos de edificios, como puede ser un sistema de plomería o un sistema de aire acondicionado, ¿no? Aquí sí, digamos que son capítulos un poco más habituales para el que uno está acostumbrado a ver respecto de otras edificaciones. Hace muchos años atrás había un apéndice, digamos, una norma independiente de la 99, que era la 99C, que trataba exclusivamente el tema de las cámaras hiperbáricas. Desde hace ya un par de ediciones atrás, todo lo que es cámaras hiperbáricas ha sido introducido en la NFPA 99, han dejado de existir las A, B y C, y nos vamos a encontrar con que hay un capítulo dedicado a las cámaras hiperbáricas. ¿Por qué? Por los riesgos particulares y especiales que estas cámaras generan al trabajar con atmósferas enriquecidas en oxígeno y alta presión. Y vamos a ver también un capítulo referido a las características de la protección contra incendios, ¿no? Que todos sabemos aquí intuitivamente que la protección contra incendios de un hospital es completamente diferente, filosóficamente incluso, de lo que yo puedo hacer en otro tipo de instalaciones. Si yo siempre, cuando hablamos y cuando me ha tocado dictar el curso oficial de la NFPA 99, siempre digo que si uno sale a la calle y le pregunta a las personas que pasan cuál es el riesgo que tiene un hospital ante un incendio, rápidamente toda la gente va a acertar diciendo que es la dificultad de evacuar a los pacientes que no pueden, digamos, evacuarse por sus propios medios. Y esto es absolutamente cierto, no estamos descubriendo la pólvora. Sin embargo, los que trabajamos en hospitales, yo además de ser instructor de NFPA, he trabajado durante 35 años en uno de los hospitales más grandes de mi región. Aquí yo soy de la ciudad de La Plata, en Argentina. He trabajado 35 años en el Hospital San Martín de La Plata, donde he creado y organizado el Servicio de Seguridad e Higiene Laboral. Y entonces hemos trabajado mucho en seguir prestándole el servicio, porque de nada sirve que yo rescate y lo quite a un paciente de la terapia intensiva y pueda evacuarlo del edificio y luego no tenga instalaciones para brindarle los servicios que necesita para mantener su vida, ¿no? Entonces, la mitad del problema es evacuar a los pacientes que no se pueden movilizar por sus propios medios, por supuesto, pero la otra mitad del problema es tener instalaciones complementarias que me permitan seguir dándole el soporte vital que ese paciente requiere. Entonces, vamos a introducirnos directamente en el capítulo 12 de la NFPA 99, que habla del manejo de las emergencias. Infortunadamente, para aquellos que no manejan el idioma inglés, la NFPA 99 aún no está traducida al español. Es algo que, bueno, digamos, en algún momento va a suceder seguramente. Y esto también conspira, digamos, dentro de lo que es Centroamérica, países que han avanzado más hacia NFPA como documento de consulta, como documento de aplicación, tienen una mejor calidad en la seguridad hospitalaria, y esto es una realidad que me ha tocado ver. Yo, digamos, transito, viajo mucho por todos los países de Sudamérica, y verdaderamente es impresionante ver las diferencias entre países como Costa Rica, como Panamá, y países como Argentina, Bolivia, Uruguay, en cuanto a la robustez de las instalaciones de seguridad contra incendio en hospitales, por ejemplo, contra incendio, ¿no? Pero también en el manejo de emergencias. Entonces vamos a introducirnos en qué nos está diciendo este capítulo, y vamos a orar para que pronto la norma NFPA 99 esté traducida al español y podamos disponer de ese documento para aquellas personas que no tienen la posibilidad de manejarla en inglés. Bien, entonces decíamos recién, el capítulo 12, manejo de las emergencias.
Lo primero que me dice el capítulo 12 es, mire, hay que formar algún tipo de comisión, algún tipo de comité que pueda coordinar estas actividades, ¿no? O sea, coordinar con una comisión conjunta que sepa cuáles son las tareas que hay que llevar adelante, que sea especialistas en esas tareas, ¿no? Hacer la evaluación de riesgo, ver cuáles son los recursos, todo esto que vamos a ver a continuación. La base de todo lo que está en el capítulo 12 es la NFPA 1600, que es la norma de manejo de desastres y emergencias y programa para la continuidad de los negocios. Esta norma tiene además algunos anexos muy importantes, y en el capítulo 12 hay unas cuestiones de notas anexas específicas para el tema hospitalario que también son relevantes. La NFPA 1600 es una norma que está ideada para ser aplicada tanto en entidades públicas como privadas, con o sin fines de lucro y hasta organizaciones no gubernamentales. Es tan importante que hasta incluso Naciones Unidas aplica la NFPA 1600 en varios de sus programas. Vamos a ver, nosotros aquí, digamos, los que hace muchos años que estamos en incendio, seguramente manejamos muy bien y hemos tomado un curso de normas NFPA, o al menos hemos leído normas NFPA, entonces tenemos claro cuáles son las definiciones generales que utiliza NFPA para esto. Sin embargo, seguramente nos está escuchando mucha gente que no tiene acceso o no está habituada al uso de normas NFPA, ¿no? Por cierto, digamos que la NFPA es la National Fire Protection Association de Estados Unidos, que es una organización sin fines de lucro, y que las normas de NFPA se utilizan no solo en Estados Unidos, sino en Arabia, en Dubái, en India, en muchos países del mundo, ¿no? De hecho, una de las secciones más fuertes que tiene NFPA, una gerencia más fuerte que tiene NFPA es la gerencia internacional. Entonces, digamos que tiene definiciones que son generales para todas sus normas y para todos sus documentos. Y es válido tomar aquí un pequeño paréntesis para explicar estas definiciones. La primera definición que vamos a abordar es la definición de aprobado. Y es muy simple. ¿Qué es aprobado? ¿Qué es aceptable para la autoridad con jurisdicción? Tan simple como eso. Y acá es donde viene el problema. ¿Quién es la autoridad con jurisdicción? Y entonces, la autoridad de jurisdicción, por supuesto, que es aquella en la cual yo tengo que depositar la planificación, la construcción, mantenimiento de mis instalaciones de seguridad, y que tiene la potestad de aceptarlas o rechazarlos o introducir reformas de acuerdo a legislaciones locales, reglamentaciones locales. Muchas veces esta autoridad con jurisdicción es muy fácil de determinar, verdaderamente. Entonces yo, si voy, por ejemplo, a la ciudad de Panamá, está claro que la autoridad con jurisdicción son los bomberos de Panamá. Lo mismo va a pasar en Costa Rica, en San José. Ahora bien, lo mismo va a pasar aquí en Buenos Aires, en La Plata. En Buenos Aires será el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aquí en La Plata los bomberos de la provincia de Buenos Aires, y así sucesivamente. Ahí es fácil. Ahora bien, nosotros hemos trabajado en proyectos en el medio de la selva peruana, ¿no? Un lugar, Malvinas, donde hay una industria petrolera muy fuerte en el medio de la selva peruana, y así no está claro quién es la autoridad en jurisdicción. Y NFPA me ofrece muchas alternativas. En primer lugar, por supuesto, aquella autoridad que tiene el respaldo legal para hacerlo, pero si no tengo esa autoridad, o la autoridad esa no tiene la capacidad como para evaluar un proyecto de esta magnitud, tener que empezar a ver otras alternativas. Y puede ser la compañía de seguros, puede ser el gerente corporativo de seguridad e higiene, puede ser el gerente de la planta. Lo que nunca me puede pasar en un proyecto o una documentación referida a seguridad es que yo no sepa quién es la autoridad de aplicación, que no esté claramente definido. ¿Por qué? Por la definición anterior. Si yo no tengo claro quién es la autoridad de aplicación, no voy a tener ninguna de mis instalaciones, nada de mi proyecto aprobado. Entonces la autoridad de jurisdicción, la autoridad de aplicación, como les guste llamarla, tiene que estar perfectamente establecida desde el inicio, desde la piedra fundamental de un plan, del diseño de un sistema o de la programación de una actividad.
Luego, bueno, los documentos NFPA va a haber básicamente 3 tipos de documentos: códigos, normas y prácticas recomendadas. En el caso de los códigos y de las normas, van a tener un cuerpo principal, un cuerpo normativo, que va a utilizar casi siempre el verbo shall, debe, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es la parte obligatoria, la parte que tengo que cumplir de la norma para decir que mi instalación, que mi definición, que mi tarea está de acuerdo a la norma NFPA que corresponda. Después, en los anexos, anexo A especialmente, que siempre es el más voluminoso, en los anexos o en el otro tipo de documento que hablábamos recién, la práctica recomendada, se va a utilizar el debería, el should. ¿Por qué? Porque es algo sugerido, es algo recomendado, pero no es algo obligatorio. Entonces, debe y debería son cosas diferentes, claramente, para lo que es el marco normativo en FPA. Luego está la definición de listado, que el listado tiene que ver con un producto, un elemento o un servicio que figura en una lista de un organismo especializado, que en general es tercerizado, y que además de haber hecho pruebas sobre estos productos o estos elementos, o de alguna manera haber testeado los servicios, mantiene periódicamente una comprobación de que estos productos se siguen fabricando, se siguen comercializando con las mismas características de los que han sido probados. Y todo esto figura en una lista a disposición del consumidor. Básicamente el listado, a diferencia de lo que puede ser en algunos países como Argentina, como Bolivia, como Paraguay, la certificación, la diferencia es que si ustedes, por ejemplo, fabrican una puerta resistente al fuego aquí en Argentina, la llevan al INTI, el INTI la aprueba, ustedes presentan una memoria de cómo está fabricada, y el INTI les da lo que se llama una orden de trabajo. Eso certifica que esa puerta fabricada, como ustedes dijeron, resiste 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos al ensayo del horno. Ahora, luego no hay un seguimiento. Entonces, eso estamos hablando de una etapa de certificación. Lo que es un listado es esa etapa más un seguimiento donde el UL, por ejemplo, que es el más conocido, envía inspectores a la fábrica y estos inspectores verifican que realmente las cosas se siguen haciendo así como se dijeron que se iban a hacer. Luego, bueno, la norma, que ya un poquito hablamos, la norma es un documento organizado, donde yo voy a tener los requisitos que tengo que seguir y que tengo que cumplir para obtener un grado de confiabilidad de un determinado sistema, de una determinada instalación o de un determinado objetivo, como por ejemplo en el caso del Código de Seguridad Humana. Bien, si nos vamos a la 1600, y en este caso tomado desde la NFPA 99 en su capítulo 12, vamos a ver que una de las definiciones específicas es la continuidad de las operaciones o negocios, ¿no? Hablábamos en algún debate que hemos hecho en algún momento que hacia el sur de América hablar de negocios, cuando hablamos de salud, no está muy bien visto, ¿no? No está muy bien aceptado. Sin embargo, en Centroamérica se utiliza un poquito más la filosofía americana, donde decir negocio no está visto tan malo, ¿no? Hay gente para la cual cuando uno le dice voy a hacer un negocio, realmente parece que por tintes políticos, por lo que sea, uno estuviera haciendo algo malo. Esto no es nada malo. Entonces vamos a mencionar continuidad de las operaciones o continuidad de los negocios como cosas digamos, completamente iguales, ¿sí? Sin darle ningún tipo de connotación política. Entonces, la continuidad de las operaciones es un proceso que nos asegura que han sido tomados todos los pasos necesarios para identificar los potenciales impactos que generen pérdidas y mantener los planes y estrategias de continuidad y recuperación. Recuerden, por favor, para aquellos nuevamente que no están familiarizados con las normas NFPA, que NFPA, desde el punto de vista de la protección contra incendios, persigue 5 objetivos, en orden, en ese orden estricto. Primero, la salvaguarda de la vida humana, como es lógico. En segundo lugar, la salvaguarda de los bienes. En tercer lugar, la salvaguarda de la herencia cultural. En cuarto lugar, la continuidad de las operaciones. Y en quinto y último lugar, la protección del medio ambiente. Entonces, todo lo que NFPA escriba o dirija o genere va a estar siempre persiguiendo estos 5 objetivos.
Luego define específicamente lo que es el BIA, ¿no? El impacto, digamos, el análisis del impacto en los negocios. Entonces, es un análisis que va a identificar, calificar, cuantificar los impactos que pueden resultar de eventos interruptivos o disruptivos de los recursos de algún tipo de entidad a la que nosotros estamos trabajando, ¿no? Específicamente orientado a la gestión. Bien, luego la capacidad, que es la habilidad para realizar acciones que se requieran, la competencia, que es cuando yo demuestro esa habilidad en aplicar conocimientos y destrezas para alcanzar resultados, la crisis que es un tópico, evento o serie de eventos que impacta o tiene el potencial de impactar severamente en las operaciones, mermar la habilidad de hacer negocios o también impactar en la relación con los stakeholders o los interesados en una entidad. Bueno, la gestión de la emergencia, desastres, que es un proceso continuo para prevenir, mitigar, preparar para responder, mantener las operaciones durante y recuperarse de un incidente que amenaza la vida, la propiedad, la operación, la información o el medio ambiente. Por supuesto que yo esto lo estoy leyendo porque son definiciones, ¿verdad? Lo que hago es luego tratar de explicar un poquito esto, ¿no? Pero básicamente, cuando hablamos de gestión, siempre estamos hablando de un sistema de gestión, ¿no? Que lo hemos aprendido allá en los años 90, con la irrupción en el mercado de las famosas normas ISO 9000, y a partir de allí el desarrollo de toda la cadena de normas ISO referidas a la gestión. Vale decir que los que ya estamos en esto hace muchos años sabemos que se implementa como un sistema de gestión, no solo como la gestión instantánea de ese evento en particular. Y este sistema de gestión de incidentes justamente es una combinación entre edificios, equipamientos, personal, procedimientos, comunicaciones, que están en una estructura común, que tienen un objetivo común y que están designados para colaborar con el manejo de los recursos durante los incidentes. La resiliencia, una palabra sobre todo en la última década muy escuchada, muy popularizada respecto del ser humano, especialmente su capacidad, su habilidad para prepararse para y adaptarse a condiciones cambiantes, soportar y recuperarse rápidamente de las disrupciones, ¿no? Si bien se ve, digamos, muy abordada desde la psicología esto hoy, en realidad la resiliencia se aplica también a las organizaciones y a las instituciones. El análisis de situación, que es cuando yo recolecto, evalúo y reparto, distribuyo esa información respecto de algún incidente que puede afectar la situación actual y prevista y el estado de los recursos para hacer frente, ¿no? Para gestionar ese incidente. ¿Qué necesitamos para esta gestión de la que estamos hablando? Básicamente necesitamos liderazgo y compromiso. ¿Qué es esto? Necesitamos el compromiso de la dirección, de la más alta dirección, y el ejercer un liderazgo, y para ello seguramente van a tener que denominar un coordinador o designar un coordinador de ese programa, de manera que este coordinador ejerza este liderazgo, pero sin el compromiso de la más alta dirección, diría que prácticamente no tiene sentido encarar alguna planificación de este estilo. Y lamentablemente es lo que nos pasa en varios países aquí, bien al sur de América, ¿no? Una vez, digamos, dado el puntapié inicial, hay que tratar de trazar objetivos de rendimiento, objetivos que sean reales, que sean claros y que sean alcanzables. No podemos mover ejércitos imaginarios, como sucedía en el búnker de Berlín en el 45, donde movían ejércitos imaginarios. No puede pasar eso, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar con cosas que sean reales y que, con objetivos que sean alcanzables, ¿no? Eso es algo que debatimos mucho, ¿no? Cuando muchas veces dicen, no, si hay un choque de trenes queremos que haya 0 víctimas. No, mire, la verdad que lo que tenemos que tratar es de que todas las víctimas rescatadas vivas traten de continuar con vidas, pero de ahí a plantearse que haya 0 víctimas es un poco más difícil. Entonces el objetivo tiene que ser realista. Esto obviamente tiene que estar trabajado a partir de un comité multidisciplinario, donde estén todas las personas que tengan que ver con el tema,
hemos dicho que estamos hablando de la NFPA 99, así que nos vamos a abocar a lo que es un hospital, y entonces en este comité seguramente van a estar los médicos de la guardia, los médicos de admisión, los médicos de clínica, los psiquiatras, y este es un tema interesante. Hace un tiempo planteaba una charla donde el impacto de los hospitales frente al COVID, desde el punto de vista de la organización, y aunque a ustedes les parezca mentira, toda esta pandemia de COVID en nuestro hospital en particular hizo que uno de los servicios que más trabajó a destajo, además de los asistenciales, ¿no?, de la terapia intensiva, de neumotisiología, de clínica médica de admisión, de esos servicios que son, digamos, que estuvieron en primera línea frente a la pandemia, uno de los servicios que más se vio sobrecargado de trabajo fue el servicio de psiquiatría. Y nadie lo había previsto. Eso sí, no estaba previsto. Psiquiatría, pero no atendiendo a las víctimas, que sí estaba previsto, sino el servicio de psiquiatría atendiendo al personal del hospital. Y esto fue algo que se escapó, en realidad debería haber estado previsto, pero no en la magnitud del miedo que generó esta pandemia en el personal hospitalario. Bueno, luego la administración, cómo se va a llevar adelante, cómo se va a coordinar reuniones, cómo se va a coordinar recursos para esto, si es necesario establecer leyes, si es necesario designar autoridades específicas para el seguimiento de cada una de las áreas de este comité, cómo se van a manejar las finanzas, de dónde van a salir los recursos. Nuevamente esto también tiene algún tipo de connotación política, porque hay que ver quién asigna los recursos, cómo los asigna en el ámbito público, ¿no? Luego en el privado, bueno, está un poquito más claro esto. Todo lo que se haga, las reuniones del comité, las decisiones de si vamos a encarar este riesgo, si no vamos a encarar este riesgo, si este riesgo nos parece de gran magnitud, si este otro no, todo eso tiene que estar registrado, tiene que quedar escrito en algún lado. Y para eso necesito también disponer de la capacidad de tener archivos de todo esto que hemos designado. Bien, la planificación estratégica tiene que definir claramente la visión, la misión y los objetivos del programa, claros y concisos. Generalmente no ocupan más de una carilla, ¿no? La evaluación de riesgo y el análisis de impacto en los negocios tienen que ser desarrollados para preparar las estrategias de prevención y mitigación. Y esto tiene que ser desarrollado por profesionales que entiendan lo que están haciendo, ¿no? En el ámbito, nuevamente, en el ámbito privado esto es un poquito más fácil de lograr. En el ámbito público a veces se complica porque la política se introduce y no siempre la política nos trae a la persona más adecuada para estas decisiones. Por supuesto que en los programas tienen que introducirse los stakeholders, ¿no?, los interesados, que puede ser desde los gremios, los sindicatos de la institución, hasta los vecinos, ¿por qué no? Aquí en Argentina hay un caso muy interesante. Hace muchos años atrás, unos 30 años, la empresa DuPont, francesa, tenía una planta muy importante en el sur de la ciudad de Buenos Aires, no en la ciudad de Buenos Aires, sino en el sur del Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y ellos hicieron una planificación, ellos trabajaron con ácido fluorídrico, hicieron una planificación muy interesante con los vecinos, no solamente visitaban la planta los vecinos, sino que además tenían un plan de evacuación para los vecinos, y un día, infortunadamente, hubo un accidente donde se trabó una válvula de seguridad de un camión tanque de ácido fluorídrico, se liberaron varias toneladas de ácido fluorídrico a la atmósfera y hubo que evacuar el barrio. La organización prevista funcionó perfectamente y no hubo ni una sola persona afectada. Esta es la importancia, ¿no?, de ver quiénes son todos los interesados de este evento que estoy esperando y cómo puedo hacer para coordinar mis acciones con ellos. Bueno, la evaluación del riesgo, después vamos a volver sobre esto, vamos a avanzar muy rápidamente. El riesgo puede ser de origen geológico, meteorológico, biológico, accidentes causados por el hombre, eventos intencionales causados por el hombre, o sea, geológico, típico de lo que estaba hablando recién en Costa Rica, un terremoto, meteorológico, un huracán, una sequía, digamos, hace un poco tiempo atrás, un par de años atrás, la ciudad de San Pablo estuvo casi al borde de la emergencia porque solamente podían dar agua 2 días a la semana, porque la sequía impresionante que había habido no permitía que tomaran agua de las fuentes habituales. Entonces, no solamente hoy por hoy
hablamos de lo que es un huracán, sino también puede ser del punto de vista de una sequía. Bueno, biológico, la liberación de alguna gente, como puede ser incluso este tema del COVID-19, accidentes causados por el hombre, la caída de un avión, choque de trenes, eventos intencionales, terrorismo, una guerra, tecnológicos, económicos, financieros, estratégicos o incluso cuestiones humanitarias. Si vemos en los últimos años, esto se ha incrementado a partir del tema de los refugiados, ¿verdad? De los migrantes, especialmente en las zonas de la periferia europea. Bien, ¿cuáles son las responsabilidades aquí de esta planificación previa que yo tengo que hacer para manejar la emergencia? Y aquí la NFPA 99 toma en conjunto lo que es la emergencia extrahospitalaria de lo que es la emergencia intrahospitalaria. Si uno va después a documentos de la Organización Panamericana de la Salud, va a ver que tal vez el documento es el mismo, pero está dividido en dos partes, lo que es intrahospitalario y lo que es extrahospitalario. Aquí en el capítulo 12 nos habla en conjunto, entonces vamos a hablar de la preparación de igual modo para lo que es extrahospitalario de lo que es intrahospitalario, y tiene sentido, porque al final del día lo que estamos preparando es a la misma gente y a la misma institución. La gerencia superior, como decíamos hoy, tiene que estar verdaderamente comprometida con la prosecución y la ejecución de este plan, ¿no? Tiene que poder otorgar los recursos que son necesarios, o sea, soltar el dinero y las personas cuando yo las necesito para capacitarlas. Y obviamente va a ser quien define quién es el coordinador del programa. El Comité para el Manejo de la Emergencia no solamente tiene que tener presente a la parte médica o a los servicios clínicos, sino que tiene que estar también la gente de mantenimiento, la gente de seguridad e higiene, la gente de vigilancia, de seguridad policial del establecimiento, porque en el momento del caos vamos a tener una serie de problemas magnificados, vamos a tener familiares que quieren saber dónde están los familiares que han sido trasladados, familiares que están buscando, familiares que no pueden encontrar, vamos a tener gente que va a querer ingresar, periodismo incluso que puede querer ingresar por la fuerza para tomar esa foto que están necesitando. Entonces todo esto tiene que estar previsto. ¿Quién va a dar las comunicaciones? ¿Cómo las va a dar? Parece un tema secundario. Bueno, créanme, no es secundario. Es muy importante comunicar bien, ¿sí? Comunicar adecuadamente las novedades al periodismo, porque para no generar, digamos, reacciones adversas en la población. Tiene que haber un responsable del programa de manejo de emergencia y, por supuesto, va a haber distintos miembros que van a tener, digamos, capacidad o, digamos, potestad de ejecutar ciertas acciones y en ciertas emergencias y en otras no. Entonces, piensen ustedes que cuando estamos hablando de un hospital, hablamos de la emergencia extrahospitalaria, como decíamos recién, un choque de trenes, una manifestación, un choque de barras de fútbol, o puede ser intrahospitalario, que el hospital se quede sin agua, es una emergencia, que el hospital se quede sin energía eléctrica, es una emergencia, que el hospital se quede sin gas en pleno invierno aquí en Argentina, es una emergencia. Entonces, no van a participar las mismas personas en cada una de estas emergencias. Y eso tiene que estar claramente establecido. Cuando hablamos de magnitudes catastróficas, en realidad para la NFPA 99, ahí sí va a clasificar y va a decir que hay dos tipos de instituciones. Las de categoría 1, que son aquellas que yo espero que ante una catástrofe sigan funcionando y eventualmente hasta puedan recibir más pacientes que lo que tenían, que es lo que espero de los hospitales principales. Y después, en categoría 2, están aquellas instituciones que ante un evento catastrófico, bueno, tal vez puedan seguir manteniendo allí a sus pacientes originales, pero que no se espera, por cierto, que reciban más y eventualmente se espera que necesiten ser evacuadas. Entonces siempre la categoría 1 es la que va a seguir funcionando y va a tratar de brindar atención durante toda la emergencia. ¿Para qué tipo de desastre tienen que estar preparadas las instalaciones de salud? Bueno, es variado, ¿no? Lo decíamos recién. Los riesgos naturales, inundaciones, tormentas, sequía, calor extremo, terremotos, eventos tecnológicos, explosiones, incendios, choques de trenes, caída de aviones, eventos causados por el hombre, como puede ser guerra, terrorismo, ¿no? Todas estas cosas son las que yo tengo que tener en un dossier y ver cuáles son las probabilidades de que a mí me afecten, ¿no? Si estoy aquí en Argentina, aquí en la ciudad de La Plata,
No, no estoy haciendo una previsión de que el hospital va a tener que responder a un terremoto, porque no es una zona habitualmente sísmica. Ahora, si yo me traslado, no necesito irme a Costa Rica, si yo me traslado aquí a la cordillera y me voy a la ciudad de Mendoza, por ejemplo, por supuesto que tengo que hacer previsiones antisísmicas. Entonces, este análisis tiene que estar hecho para el lugar y tiene que estar hecho por gente que entienda qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Cuáles son los posibles impactos de cada uno de estos desastres identificados como peligrosos, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿cómo puede afectar mi continuidad de las operaciones? ¿Puedo seguir cuidando a los pacientes que ya tenía? ¿Puedo recibir pacientes nuevos? ¿Tengo que habilitar la sala de triage? ¿Tengo un área de triage en la entrada del hospital? ¿Cómo voy a hacer para proteger la salud y la seguridad de mi personal? ¿No? Aquí en Argentina hace un tiempo ya que hay toda una moda de agredir al personal médico, ¿no? Y en condiciones medianamente normales. Imagínense ustedes ante un desastre, entonces tengo que tener custodia, tengo que poder rotar a ese personal, tengo que darle servicios. Ese personal tal vez no pueda, digamos, concurrir a su casa por un tiempo mayor del que estaba previsto. Miren, aquí en el año 2013, en la ciudad de La Plata, sufrimos una inundación catastrófica que costó 89 personas fallecidas. ¿Por qué? Porque es una ciudad que nunca se había inundado antes. Fue una combinación de una lluvia descomunal, como nunca se había visto aquí, sumado a desidia de las autoridades de no haber limpiado los sumideros convenientemente durante años, y esto costó la vida de 89 personas. ¿Qué es lo que pasó? Varios de los hospitales, incluso un hospital privado, sufrió la inundación, colapsó y requirió de ser evacuado, uno de los hospitales más importantes de la ciudad, el Hospital Español de aquí en la ciudad de La Plata, y personal de nuestro hospital, del Hospital San Martín. Yo obviamente no pude llegar porque estaba arriba del techo de mi casa, aquí donde están viendo aquí en esta oficina, entraron 2 metros de agua, cuando jamás se había producido algo de esa magnitud. Y así como yo no pude concurrir para la emergencia, hubo mucha gente del hospital que no pudo volver a sus casas. Entonces, tiene que haber una previsión para poder brindar a estas personas agua, comida, lo mínimo que requiere para poder seguir trabajando, e incluso áreas de descanso, y lo que se llama apoyo al personal, ¿no? Apoyo del personal que está trabajando ahí. Bueno, la infraestructura, ¿cómo se va a impactar esa infraestructura? Condiciones ambientales, económicas, regulatorias, y también defender la reputación de la institución, sea pública o sea privada. Uno debería poder caminar por la institución, si las cosas están bien hechas, debería poder caminar por la institución y preguntarle a cualquier persona: señor, ¿aquí hay un plan de emergencia? ¿Usted conoce que hay un plan de emergencia aquí? ¿Tiene alguna participación? ¿Usted tiene alguna responsabilidad? ¿Conoce algún componente del plan de emergencia? Bueno, por lo menos 2 o 3 respuestas yo debería obtener, ¿sí? Lamentablemente, aquí sí hay una diferenciación muy importante entre lo que es el primer mundo, y me atrevería a decir también Centroamérica, incluyendo aquí a Costa Rica, Panamá, Colombia, incluso hasta ahí Ecuador, con lo que puede pasar en Argentina, Uruguay, Paraguay, donde estos temas son lamentablemente bastante menos habituales, ¿no? De que se lleven adelante correctamente. Hay muchos hospitales aquí en mi medio, que es el que más conozco, el de Argentina, hay muchos hospitales, algunos públicos, como puede ser el Garrahan de Niños, como puede ser el Hospital Italiano Privado de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen planes robustos y que los ejercitan, pero son verdaderas excepciones. En la generalidad de los casos, lamentablemente, esto no sucede. Bien, ¿qué es la mitigación? La mitigación es cuando yo tomo acciones previamente al evento para tratar de que el evento me impacte lo menos posible. Entonces, típico caso, zona sísmica, hago un edificio antisísmico, construyo antisísmico. Veo la posibilidad de evitar el riesgo o de eliminarlo ese riesgo, ¿no? Eliminarlo, reubicarlo. Y siempre cuento, cuando me toca hablar de esto, cuento el mismo ejemplo, ¿no? Cuando yo comencé hace muchos años como jefe de seguridad, de higiene, aquí se llama seguridad laboral, ¿no? Seguridad de higiene, seguridad de los trabajadores. Cuando empecé como jefe de seguridad, un día recorriendo las instalaciones más escondidas del hospital,
me encuentro un búnker y en ese búnker pregunto qué había y había fuentes de radio 226. El radio 226 se utilizaba en los años 60, 70 para hacer una práctica llamada braquiterapia, donde abrían un tumor, le colocaban una fuente de radio 226 en el centro y cerraban, y el radio 226, que es la sustancia más reactiva que se conoce, terminaban quemando todas las células de alrededor. Luego quitaban la fuente y bueno, digamos, era un tipo de lucha contra el cáncer. ¿Por qué estaban estas fuentes ahí? Si hacía más de 10 años que no se llevaba adelante esta práctica, si no había planificación de llevar adelante esta práctica, ¿qué hubiera pasado si alguien se las robaba? Si alguien entraba ahí sin saber esto, las tiraba en cualquier lado. Estamos hablando de un elemento que no solamente es uno de los más radiactivos, sino que además tiene una vida media de 1600 años. Entonces, en esos casos es donde uno puede activar la eliminación de este riesgo. Entonces, lo que hicimos fue llamar a la Comisión de Energía Atómica, pagar un canon, porque hay que pagar para eso, y la Comisión Nacional de Energía Atómica se llevó las fuentes radiactivas para su depositorio nuclear. Bien, si no se puede eliminar, reducirlas o limitarlas de alguna manera, segregar los riesgos o segregar nuestro establecimiento, modificar o realizar modificaciones para que el impacto sea lo menor posible, controlar de qué manera el impacto puede ser reducido a partir de la gestión de los materiales que tenemos ahí. Si puedo implementar sistemas de protección, este caso es típico para el incendio, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Segrego el hospital, regenero cerramientos al fuego, ¿no? Entonces, genero sectores de incendio. Y bueno, pero además de generar sectores de incendio, pongo rociadores automáticos. Y además pongo mangueras y además pongo detección. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aumentando mis sistemas de protección para el evento incendio. Y este análisis tiene que ser para cada uno de los eventos esperados, ¿no? Mejorar la comunicación, tener redundancia de sistemas. Para prepararnos, una vez que ya hemos definido las acciones de mitigación, para prepararnos lo primero que necesitamos es tener un inventario de bienes y recursos. Vuelvo a lo que dije al principio, no mover ejércitos imaginarios, ¿no? O sea, no decir, no, disponemos de material descartable durante 96 horas. Sí, pero ¿para cuántos pacientes? Y para los que estamos teniendo hoy son 3 por día. No, o sea, tengo que prever cuántos pacientes y a partir de ahí sacar el material que voy a requerir. Y hay un tema que no está en la presentación, pero sí lo quiero dejar claro. Desde el punto de vista de la NFPA 99, un establecimiento de salud tiene que tener la posibilidad, ante un evento totalmente catastrófico, de ser totalmente autónomo, por lo menos durante 96 horas. Y este es un número importante. O sea, tengo que tener material descartable, tengo que tener medicación, tengo que tener oxígeno, tengo que tener el funcionamiento del sistema de vacío, tengo que tener combustible para los generadores, todo eso, alimentos para los pacientes y para el personal, todo eso durante por lo menos 96 horas. ¿Qué es lo que decíamos recién? O sea, ¿llegamos o no llegamos? ¿Qué nos está faltando? Aquí no lo dice que es para todo, pero esto es absolutamente para todas las instalaciones, para todos los recursos, mínimo 96 horas. Bueno, si se han utilizado, se empiezan a utilizar en la emergencia recursos, monitorearlos, cómo van, cómo estamos gastando, qué nos está sobrando, qué nos está quedando, nos alcanza para las 96 horas para dar la respuesta adecuada. Ver cuál es la estructura del comando del plan de operaciones de emergencia, ¿no? ¿Quién es el jefe? En estos casos, ustedes saben, bueno, los que hemos sido bomberos, porque también he sido bombero, sabemos que en el momento de la emergencia se acaba la democracia, ¿no? O sea, la estructura tiene que ser la estructura, y se sigue la cadena de mando o mucha gente se va a morir. Entonces, vamos a tener que definir bien esta cadena de mando, ¿no? Como base vamos a tomar siempre la NFPA 1600, que es lo que tiene, digamos, tiene muchos consejos, muchas cosas que se abren, digamos, a partir de estos títulos que tiene usted ahí, ¿no? A través de las comunicaciones, estrategias para mantener los recursos y los bienes, estrategias para la seguridad y la protección de los rescatistas, del personal, de las instituciones,
actividades para el apoyo clínico, servicios públicos que son esenciales, con misiones exteriores, la generación de energía que es tan crítica para un área hospitalaria, y los roles que cada personal tiene, ¿no? Y saber, digamos, estos roles asignados por capacidad, verdaderamente por capacidad. Infortunadamente, vuelvo a repetir, muchas veces en el ámbito privado esto es más llevadero, más fácil, ¿no? Porque si no tiene la capacidad, se va o lo ayudan a irse y viene alguien con capacidad. En el ámbito público, lamentablemente, muchas veces no tenemos digamos, esta ventaja, ¿no? Muchas veces alguien está allí mucho más por afinidad política que por su verdadera capacidad. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Es importantísimo educar al personal. Por supuesto que en los riesgos de su actividad, sin lugar a dudas, en sus cuestiones de la actividad propia del personal, sin lugar a dudas, pero también en todas estas preparaciones a la emergencia. Que esté claro qué es lo que se espera de ellos, con qué herramientas ellos cuentan para protegerse también. A mí ya con este COVID-19 ya me ha tocado estar por lo menos en tres eventos biológicos importantes en las últimas décadas. Cuando yo ingresé a trabajar al hospital, recién aparecía el HIV-Sida, y verdaderamente el personal estaba totalmente conmovido. Se sabía incluso que era una enfermedad absolutamente mortal, cosa que no pasa con el COVID-19, por ejemplo, ¿no? En el caso del HIV, en los años 90, a principios de los 90, era una enfermedad 100% mortal. Entonces había impresionantes acciones extrañas por parte del personal, como ponerse triple elemento de protección, bueno, marcar las historias clínicas de los pacientes que eran positivos, un montón de cosas que después se fueron corrigiendo, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta desde un principio. Les decía, la primera que vi fue la del HIV, después la de la gripe A y ahora la última, la del COVID-19. Y siempre genera mucha convulsión y mucha preocupación y mucho estrés en el personal hospitalario. Y después hay que probarlo. Una vez que yo capacité al personal, una vez que lo eduqué, que le mostré todo, ahí sobre el papel todo lo que vamos a hacer, hay que probarlo y hay que demostrar que funciona. Y para ello, no solamente voy a hacer el simulacro, la simulación, sino que además es muy importante tener veedores externos que puedan darnos realmente la impresión de qué es lo que ha sucedido, ¿no? Esa respuesta a la emergencia tiene que empezar por la declaración de la emergencia misma, quién es el que va a activar el plan de operación de emergencia y cómo se activa, cómo se comunica este plan de operación de emergencia y que se ha activado al personal, cómo se va a acreditar quién puede ingresar al hospital y quién no, quién está formando parte de este plan de emergencia. Será con una credencial, será con un chaleco, será con un código QR en teléfono. Todo esto lo vamos a tener que tener perfectamente programado, ¿no? Cuando una situación se torna insostenible y entonces tengo que ir más allá del plan y comenzar a pensar en evacuar y activar tal vez otro plan que es el de evacuación, o modificar sobre la marcha cuál tipo de operación de emergencia estoy llevando adelante, ¿no? Y después la capacidad de actuar en los casos de emergencia. Una cosa muy importante, es que cuando nosotros estamos haciendo un simulacro de emergencia, tenemos que tener bien en claro qué es lo que pasa si hay una emergencia real. Me ha tocado ya en un par de ocasiones estar en simulacros de emergencia y ver que se pierde una emergencia real en el medio del simulacro y en el entusiasmo de seguir adelante el simulacro. Y llevado esto al caso hospitalario, hace muchos años, en un hospital de aquí de la Ciudad de La Plata, el Hospital de Gonet. El Hospital de Gonet es un hospital que está cerca de dos rutas muy importantes que salen de aquí de la ciudad. Se hizo un simulacro también muy relevante, simulando un choque entre un bus y un vehículo, con víctimas en masa. En ese simulacro se utilizó moulage, que es digamos, la posibilidad de tener actores con digamos, las fracturas expuestas hechas con material de efectos especiales, etcétera, etcétera.
Y comenzó a llegar la gente, a mí me invitaron como veedor, porque yo era jefe de seguridad de otro hospital, por lo tanto yo lo que vi fue la parte intrahospitalaria, y comenzaron a llegar los pacientes y los fueron poniendo los pacientes simulados, ¿verdad? Y los fueron colocando en el área de triage, colocaban, se llenó el área de triage, y entre todos esos pacientes vino un señor con una señorita con una fractura expuesta de tibia y peroné, y el que estaba a cargo la puso en el triage junto con los actores. Bueno, yo le avisé que no era una actriz, que era un caso real, y es algo que se les escapó, o sea, venían y tomaron una persona que verdaderamente estaba en una situación de emergencia como parte del simulacro. Entonces, bueno, estas acciones, o cuando uno hace un simulacro de incendio, en mi caso particular, siempre establezco un código especial para si hay, ¿qué pasa si hay un incendio que estoy haciendo el simulacro? Tengo que avisarle rápidamente a la gente, tiene que tomarse acciones, digamos, apropiadas. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. ¿Qué pasa si hay una emergencia dentro del simulacro de emergencia, ¿no? Y tener clara qué acción se va a tomar con eso. Finalmente, y para terminar, vamos a hablar de la recuperación. Una vez que ha pasado el evento, una vez que ha pasado la emergencia, una vez que hemos terminado, tenemos que volver a la capacidad operativa normal. Y esto es, digamos, reponer los recursos que se utilizaron, por supuesto, dar descanso al personal convenientemente, por supuesto, pero abarca también la limpieza y desinfección de áreas que fueron utilizadas especialmente, abarca también el retiro y manejo de los residuos patogénicos que se han generado, que seguramente son muy superiores. Miren, volviendo al tema del COVID-19, nosotros tuvimos dos trabajos muy importantes dentro de esta pandemia, dentro del hospital, como área de seguridad operativa. La primera fue el aumento violento que hubo de residuos patogénicos, residuos contaminados, que casi se triplicó en los momentos más álgidos de la pandemia. Y el otro problema que nosotros tuvimos es que se comenzaron a utilizar salas convencionales, salas que eran de internación clínica para pacientes COVID. Y el gran problema aquí es que el paciente COVID requiere de mucho oxígeno. Y estas salas no tienen sistemas de recirculación, no están preparadas para diluir la atmósfera con más oxígeno, como si lo está la terapia intensiva, los quirófanos, las terapias intermedias o las unidades coronarias. Entonces lo que hacíamos era periódicamente hacer mediciones de oxígeno dentro de estos lugares para evitar que las concentraciones se dispararan por encima, para las normas NFPA, una atmósfera enriquecida en oxígeno está en el 30%. Bueno, aquí nosotros hemos llegado a medir hasta el 27% de oxígeno. Entonces, ahí hay que tomar acción, hay que tomar medidas. Pero vuelvo a repetir, no solamente durante la emergencia, sino que a posteriori hay que verificar de la reposición de todas las cosas a su estado normal. Y por supuesto que esto trae aparejado una consideración financiera. En nuestro caso, como somos parte del Estado, digamos que esto es un poco más lábil, pero en el caso privado, por supuesto, de algún lugar tienen que haber salido los recursos. Y es muy importante que no haya contaminación, que no haya, digamos, una dispersión de los materiales contaminantes o de los materiales infecciosos en la comunidad, ni siquiera entre el personal hospitalario. Bien, respecto de la administración, vamos a tener un programa de actualización según fuera necesario, y esto es algo nuevo en la norma. Antiguamente decía simplemente anual, pero también refiere la norma que tal vez en un año no han cambiado suficientemente las cosas, entonces simplemente se revisa, se ve que esté en condiciones, y si no es necesario realizar cambios, bueno, entonces no hace falta. Pero por supuesto tiene que estar incluido el análisis de la vulnerabilidad de los riesgos y el plan de operaciones de emergencia en esta revisión. Los registros tienen que conservarse por lo menos durante 3 años. Muy bien, quedo abierto a cualquier consulta que pueda surgir, y desde ya les agradezco mucho su participación. Nuevamente le agradezco especialmente a NFPA por haberme designado para esta charla, y a los organizadores y a los bomberos en general de Costa Rica, gente a la que aprecio mucho en forma personal. También me ha tocado muchas veces ir a dar cursos y charlas para ellos, y realmente felicito a Costa Rica por el nivel que tiene su cuerpo de bomberos. A mí que me toca recorrer mucho en Latinoamérica,
Panamá, Costa Rica, los municipales de Guatemala, son bomberos que realmente destacan. Así que un saludo y un abrazo enorme para ellos también. Don Mauricio, muchísimas gracias. Igual nuestro saludo para usted y su admiración por tanta experiencia. Don Mauricio, tenemos N cantidad de preguntas para usted, así que prepárese. Pues dispare. Muy bien, dice la primera. La norma indica que el centro médico debe tener la capacidad de dar continuidad a la atención después de la emergencia o desastre. Esto involucra la pregunta. Sí. Esto involucra la capacidad de sus instalaciones propias para desplazar a los pacientes a zonas no afectadas o puede contemplar centros médicos vecinos. A ver, el establecimiento lo dice claramente la norma, si va a ser un establecimiento de categoría 1, habíamos visto esas dos categorías, ¿no? La 1 y la 2. Si va a ser un categoría 1, debe estar preparado para resistir durante 96 horas sin ningún tipo de ayuda externa. Esto incluye sin tampoco poder derivar los pacientes, ¿no? Esa es un poco la idea. Sin embargo, hemos visto ahí que también figura la definición, o digamos, el punto de condiciones insostenibles. Puede llegar eventualmente a un punto de condiciones insostenibles. Y ahí sí, a través de las direcciones de emergencias médicas de cada, por lo menos aquí en Argentina, como está organizado, a partir de la dirección de emergencias médicas de la provincia, se comienzan a manejar las derivaciones. Pero en principio, cuando habla de esta condición de aislamiento, digamos, o de poder resistir esas 96 horas, se refiere a poder atender los pacientes que están y los que hayan llegado dentro de las limitaciones, ¿no? Si las derivaciones vienen coordinadas, el hospital, un hospital como el San Martín, que es el que yo conozco, digamos, desde mi infancia prácticamente, un hospital como el San Martín llega un momento que se hace el cierre de guardia, ¿no? Si se han recibido suficientes pacientes como para que ya no haya posibilidad de atender más, se hace lo que se llama el cierre de guardia. Ahora bien, este cierre de guardia es para las derivaciones que son coordinadas por la Dirección de Emergencias. Ahora, cuando el público, y esto lo he visto muchas veces, cuando el público tiene una contingencia, como en el caso de la inundación, los mismos familiares traen al paciente y uno no lo puede rechazar. Teniendo en cuenta eso, debería tener autonomía el establecimiento durante 96 horas sin necesidad de derivar pacientes. Obviamente, cuando está totalmente saturado, si existe esa posibilidad, bienvenida sea. Pero en principio las 96 horas son para un trabajo in situ en forma continua. Perfecto. Siguiente pregunta dice, ¿cada cuánto tiempo la NFPA hace revisión y ajustes en sus normas? Esa es una muy buena pregunta. El tiempo estándar es de 3 años, nunca pasa más de 3 años. Hay algunas veces en que se hace cada 2, si surge alguna novedad tecnológica importante, o por ejemplo ahora que se ha pasado a un sistema prácticamente digital en FTMA, muchas normas fueron revisadas un poquito antes. Sin embargo, el estándar, el tiempo estándar es cada 3 años, y hay algunas que por una cuestión técnica requieren menos modificaciones. Por ejemplo, doy como ejemplo la de dióxido de carbono, que a veces la dosis de dióxido de carbono, como no hay mucha cosa nueva para hablar del dióxido de carbono, puede llegar a los 5 años en su proceso de revisión, pero el estándar son 3 años. De ahí, y es buena la pregunta por esto, porque me da el pie para decirle a quien no está, digamos, habituado al uso de la norma NFPA, me da el pie para decirle que por eso es la norma más extendida en el mundo, porque periódicamente, casi de inmediato, las innovaciones tecnológicas que demuestran la condición de confiabilidad, y esta palabra la quiero resaltar, de confiabilidad suficiente, está introducida en la norma. ¿Por qué digo la confiabilidad? Porque ese es el secreto en protección de la vida y en protección contra incendios. Confiabilidad es la palabra secreta. Perfecto. Cuando se formula una norma, ¿se toma como parámetro un mínimo de equipamiento o instalaciones para su creación? No sé bien a qué se refiere la pregunta en particular. En realidad las normas NFPA hay de varios tipos de su conformación, ¿no?
sobre todo desde la agrupación de los temas que va a tratar la norma. Entonces, vos vas a tener normas que son códigos, ¿por qué? Porque agrupan un montón de temas, pero que están referidas a un mismo objetivo. Por ejemplo, el Life Safety Code, ¿no? El Código de Seguridad Humana, por ejemplo, la NFPA 1 de construcción, la NFPA 72 de detección, alarma y señalización. Todo, digamos, se van conformando más bien por agrupación de temas. Después tenés otras que son por un sistema en particular. Entonces te vas a encontrar con la 12 de dióxido de carbono, con la 10 de extintores, con la 16 de rociadores de espuma, con la 13 de rociadores. O sea que hay diferentes formulaciones en la cual se establece una norma. Y después hay algunos incluso documentos que no llegan a ser normas, pero que son recomendaciones muy importantes. Por ejemplo, la 850, la 850, que es la práctica recomendada para la protección contra incendio de generación de energía y estaciones de convertidoras de corriente de alto voltaje, que es una práctica recomendada. En todo ese documento no vas a encontrar ningún debe, por ejemplo, son todos debería. Sin embargo, en casi todo el mundo trata de seguirse los parámetros de ese documento. No sé si eso responde a la pregunta porque me quedó medio confusa la formulación de la pregunta, pero espero que por lo menos haya aportado algún material extra. Yo sé que sí, don Mauricio. La siguiente nos dice, en países con alta sismicidad, ¿qué recomendaciones tiene la norma? Bueno, desde el punto de vista de la NFPA 99, no tiene ninguna en particular, o sea, no me va a decir cómo tengo que construir el edificio. Yo voy a encontrar especificaciones respecto de lo que yo esté tratando. Por ejemplo, todos los sistemas de protección contra incendios en base de agua, sea conexión de mangueras, sea rociadores, sea rociadores de espuma, sea lo que sea, me van a enviar en la parte de soportería, por ejemplo, me van a enviar los capítulos de la 13. Y la NFPA 13 nueva, las ediciones nuevas, históricamente era el capítulo 9 de la 13, para los que somos viejos, pero en las últimas ediciones de la 13 están los capítulos 17 y 18, donde el capítulo 17 es soportería convencional y el capítulo 18 es soportería antisísmica. Y entonces eso es lo que me va a pasar, que para cada caso, para cada cosa que yo vaya a hacer y que esté en una norma, voy a tener que referirme de alguna manera a alguna protección antisísmica. No hay, digamos, más allá de requerimientos generales, no hay una norma específica que diga, esta es la protección contra terremotos, sino que lo voy a ir encontrando a medida que lo vaya buscando en cada una de las instalaciones o de las normas. Una pregunta más. ¿Qué pasa con los pacientes críticos y en procesos quirúrgicos en caso de una emergencia por fuego, explosión, sismo? ¿Cuál debería ser el protocolo a seguir? Bueno, esa es una excelente pregunta. Y las respuestas tal vez son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de incendio, lo que se busca es que las protecciones sean redundantes. Entonces, en primer lugar se sectoriza, en segundo lugar hay sistemas de rociadores o sistemas de protección en los países que así lo exigen. No vuelvo a repetir, lamentablemente aquí en Argentina prácticamente no hay hospitales con rociadores automáticos, por ejemplo, lo cual es una barbaridad de todo punto de vista. En todo lo que es el cono sur de América no pasa esto, ¿no? Recién ahora se están empezando a diseñar algunos hospitales nuevos con rociadores automáticos. Pero lo primero es redundancia. Redundancia de protección en cuanto a filosofía, la sectorización, los rociadores automáticos, etc. Luego, allí hay otro problema. El edificio, por supuesto, tiene que ser, esto tiene que estar pensado desde la mitigación, ¿no? El edificio tiene que ser antisísmico, entonces, bueno, no había un requisito de una evacuación, en el caso de un sismo, una evacuación inmediata, podría dilatarse que el sismo pase si nos quedamos sin servicios. Pero, por otra parte, también quiero decirte que hay que pensar desde el punto de vista de la mitigación en redundancia de las otras instalaciones. Por eso es muy buena la pregunta, porque si yo tengo un paciente, vamos a suponer, con este mismo caso del COVID, hemos visto, yo estoy seguro que ustedes habrán visto imágenes de hospitales en la India, en Inglaterra, en varios lugares, donde, ¿qué es lo que pasaba? Lo mismo que les contaba recién, ponían un montón de pacientes COVID en un área que no estaba diseñada para ser un área de terapia intensiva, aumenta el porcentaje de oxígeno en esa atmósfera interna,
cuando hay un pequeño cortocircuito o un pequeño chispazo, se produce un incendio. Y no solamente un incendio, sino un incendio avanza muy rápido. Supongamos que nosotros podemos evacuar a los pacientes. Los evacuamos. Ahora, si la persona estaba con un respirador, si yo a donde lo evacúe no le pongo un respirador, se va a morir igual. Entonces, tengo que ver desde el punto de vista de la mitigación de tener estas áreas redundantes. Eso sí, estoy viendo cada vez más que los edificios se van construyendo, los edificios hospitalarios se van construyendo como, por ejemplo, la terapia intensiva de un lado y una terapia intermedia del otro, separados por uno resistente al fuego, y entonces, bueno, las dos tienen las mismas instalaciones duplicadas. De esta manera yo saco a este paciente de acá, porque se está incendiando la terapia intensiva, lo muevo a la terapia intermedia, y tiene los mismos servicios. Entonces, eso es lo que hay que buscar, ¿no? Esa capacidad de redundancia. En mi país, otra ventaja que tenemos muy grande es que los hospitales muy viejos, como el que estoy yo, que es un hospital que ya tiene 140 años, está pabellonado, o sea, son 11 edificios totalmente separados. Entonces, eso también me brinda una ventaja, porque si tengo que evacuar de acá, lo llevo al edificio de enfrente, que también tiene servicios, y dentro de todo lo podemos tener controlado. Perfecto. La siguiente dice así: con el tráfico de drogas y la delincuencia, ¿cómo debe prepararse un hospital para evitar sicariatos en sitios hospitalarios? Dentro de este capítulo 12 justamente hay un área que yo no la he tocado aquí, que es la parte de seguridad policial. Y esa parte de seguridad policial o de seguridad física, como se llama también en algunos lugares de América, ustedes saben que uno de los problemas que tenemos en el español, sobre todo cuando traducimos normas, los que corregimos y ayudamos en la traducción de normas y de presentaciones, es que los que hablamos español en Latinoamérica somos todos, pero no todos hablamos el mismo español, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, a veces, digamos, es muy difícil utilizar las palabras correctas para todos. Pero hay un capítulo aquí de seguridad donde habla de una seguridad en anillos, ¿no? En anillos donde yo voy estableciendo los niveles de seguridad, porque fíjese que no solamente es un problema del sicariato, del tráfico, sino que incluso es un problema del robo de narcóticos, ¿no? Y muchas veces el robo de narcóticos es perpetrado por personal del hospital. Entonces hay que tener, digamos, en ese sentido un plan, pero ya me excede a mí, no es algo que yo haya hecho jamás porque se trata de seguridad policial, si bien hay algunos parámetros en la NFPA 99 respecto de cómo proteger las áreas críticas, cómo proteger la información crítica, cómo evitar que el periodismo acceda a ciertos lugares a hacer fotos de aquel famoso que está siendo atendido, digamos, desde cosas tan banales como esas, hasta la protección del robo de bebés, por ejemplo, que es otro de los problemas muy preocupantes en un hospital. Pero ya eso se trata desde el punto de vista de la seguridad física, y como no es mi especialidad, si bien lo he visto algunas veces, preferiría no involucrarme de lleno en eso, porque, vuelvo a repetir, cada uno debería hablar de lo que sabe, se hace eso desde un buen principio. Muy bien. Siguiente pregunta dice: ¿el nivel de riesgo de los hospitales los define la norma por el tipo y dimensión del edificio o por la categoría del hospital acorde al alcance o servicios a brindar? No. El nivel de riesgo del que nosotros hablamos en esta presentación y que está en la Filmina 2, esa categorización de riesgos, no se refiere a la estructura del hospital, sino que se refiere fundamentalmente a qué se hace sobre el paciente. Esa categorización de riesgos me va a hablar, supongamos que vamos a los servicios de gases, ¿no? Al oxígeno. Entonces me va a decir, a ver, si se corta el oxígeno, ¿se puede morir un paciente? Sí, entonces es un categoría 1. Si se corta el oxígeno, ¿el paciente puede tener una lesión leve, pero que no llegue a ser ni grave ni la muerte? Bueno, es 2. Si supongamos que se corta el aire acondicionado, estamos evaluando el aire acondicionado, se corta el aire acondicionado, solamente va a generar un disconfort, es 3. Y si se corta la luz, solamente la gente va a tener inmediatamente una dimensión de emergencia y va a tener que dejar de atender al paciente, pero no va a generar ningún tipo de daño, ningún tipo de disconfort, entonces es 4. Entonces, si nos vamos a ejemplos, supongamos que tenemos un área quirúrgica y estamos evaluando la electricidad en el área quirúrgica.
¿Puede producir la muerte de un paciente, de un trabajador, un corte de energía o una descarga de energía? Sí, por supuesto, entonces es categoría 1. Supongamos que nos vamos a un consultorio o a una terapia intermedia, y entonces, como es terapia intermedia, en generalidad los pacientes respiran solos, no están asistidos por respirador, pero alguno puede demandar oxígeno. Si se corta ese oxígeno en esa terapia intermedia, ¿puede producirse algún tipo de daño leve al paciente? Sí, podría ser, porque va a requerir de algún oxígeno adicional, entonces puede generar algún daño leve, es un categoría 2. Bien, si nos vamos a un consultorio médico y se corta el aire acondicionado y está el paciente ahí siendo atendido, puede generar un disconfort, o en la misma terapia intermedia, puede generar un disconfort que se corte el aire acondicionado. Sí, ¿qué temperatura hay afuera? 28 grados, sí, es un disconfort. Ahora, la misma situación también puede cambiar por cuestión geográfica. No es lo mismo que se corte el aire acondicionado aquí en La Plata, en verano, que hacen 30 grados, a que se corte la calefacción en Finlandia cuando hacen 28 grados bajo cero, porque entonces ahí sí los pacientes van a estar en riesgo. Entonces, no es por lo que quiero decir es esto, no es por estructura y ni siquiera es por tipo de instalación, sino que esta evaluación del riesgo, que siempre se hace hacia el paciente y hacia el trabajador, hacia las personas, es distinta que lo que hacemos para incendio. Para incendio evaluamos por el uso del edificio. Si van a rociadores, va a decir, ¿qué es? Es un hospital, riesgo ligero, listo, se acabó la discusión. Eso es por el uso del edificio, ya ni siquiera me interesa la estructura, es riesgo ligero. Ahora, si nos vamos a esta evaluación de la 99, siempre se refiere a lo que las instalaciones o su falla puede hacer sobre el paciente y sobre los trabajadores. Una pregunta más, don Mauricio. Adelante. ¿Cómo manejar el tema del Internet en un país en desastre, el cual no tiene acceso? Es una buena pregunta. Bueno, yo creo que es un tema que va a estar prontamente resuelto. O sea, si uno piensa en los próximos proyectos que hay, como Starlink, por ejemplo, donde la Internet va a ser totalmente satelital, es un tema que va a quedar resuelto. Obviamente hay que tener los recursos, ¿no? Porque si no tengo recursos para pagar el servicio, voy a estar en un problema, a menos que en caso de catástrofe el servicio se torne gratuito, cosa que es algo que se está pensando. Y que es muy probable que suceda, ¿no? Que en caso de un área de catástrofe, el acceso a Starlink o a estos sistemas y otro también que está, veremos ahí, pueda ser gratuito. Pero hoy por hoy no sucede. Entonces, sí nos podemos ir a lo inalámbrico. Pero bueno, después las consideraciones geográficas y ya muy técnicas de la distribución de señales ya me exceden, ¿no? Pero hay que ver también si requerimos de la Internet. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué requerimos de la Internet? ¿Cómo la requerimos? Porque probablemente haya cosas que son mucho más urgentes. Como decía un personaje de historieta aquí en Argentina, Mafalda, decía muchas veces lo urgente no deja tiempo a lo importante, ¿no? Pero probablemente en la emergencia haya cosas más urgentes que solucionar y la Internet, si bien también nos da muchos beneficios, pueda pasar a un segundo plano, ¿no? Perfecto. ¿Cómo solicitar ayuda internacional de los equipos de rescate? Bueno, la verdad que eso se hace de gobierno a gobierno. Vale decir, los topos o los grupos especiales que tanto hemos conocido en los grandes desastres naturales no pueden ingresar per se en otro país. Entonces, lo que se hace en general es los ministerios de salud o los ministerios de seguridad, depende cómo esté estructurada, ahí depende mucho de cómo sea la estructura del Estado en el lugar del desastre, pero siempre hay una autoridad gubernamental que pide a Cancillería o pide al Ministerio de Relaciones Exteriores que se solicite ayuda internacional, o incluso muchas veces desde otros países se ofrece la ayuda internacional, y entonces es Cancillería quien le consulta al Ministerio de Salud, y cuando acceden, entonces recién ahí está autorizado. Pero esos son los mecanismos más habituales. Una última pregunta, don Mauricio. ¿La norma NFPA tiene relación con los protocolos de emergencia en un hospital, por ejemplo,
o son independientes? La norma NFPA me dice que los tengo que tener, y que los tengo que realizar, y que los tengo que revisar, la 99. Si yo quiero saber qué estructura tienen que tener y de qué cosas tienen que disponer, me voy a la 1600. Pero son consideraciones generales. Este es un traje que se confecciona a medida, o un vestido que se confecciona a medida. Entonces, no va a haber algo que me diga exactamente. Por ejemplo, si ustedes van, yo les recomiendo para aquellos que trabajan en hospitales, les recomiendo los documentos también de la Organización Panamericana de la Salud, que sí están en español y que se pueden descargar gratuitamente. Por ejemplo, hay un manual de simulacros hospitalarios de emergencia que es buenísimo, que yo lo uso hace 30 años y que les recomiendo especialmente. En la página de la Organización Panamericana de la Salud pueden descargar esta documentación sin problemas. Pero vuelvo a decir, nos dan una estructura modelo, pero es una estructura general. Entonces no nos va a decir específicamente para nosotros, sino que va a haber que hacer un trabajo de campo adecuado a lo que yo tenga. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional.